Bien, amigos, continuamos con el día. Gracias por su compañía, a los que se integran ahora, y les seguimos dando las gracias a los que están desde las 6 aquí con nosotros. Ayer hubo un acto muy interesante, muy importante en el Palacio Nacional. Fue, vamos a decirlo de esta manera, una reunión de representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de la República Dominicana. Al de la República Dominicana lo representó el presidente Abinader. Al gobierno de los Estados Unidos lo representó el encargado de negocios de la embajada, porque no hay embajador todavía, el señor Robert Thomas. El encargado de negocios, para los que no están familiarizados con lenguaje diplomático y esas cosas, es el funcionario de una embajada que queda a cargo de la misma cuando falta el embajador. Entonces, ese es el representante de ese gobierno aquí, para decirlo en otras palabras. Entonces firmaron un acuerdo que implica colaboración para fomentar una ley de extinción de dominio, que aquí hace años que se está en eso y no hay forma de que salga adelante, que es la que permite incautarle de manera definitiva a los narcotraficantes y otros criminales, y a los corruptos también, incautarle lo que se han robado o lo que han hecho a través del crimen. Pero las palabras con que expresó su respaldo el encargado de negocios de los Estados Unidos, yo las voy a leer textualmente y les pido ponerle atención, porque es mucho lo que dijo en pocas palabras. Dijo el señor Thomas lo siguiente. Vamos a ver si está en el audio. No está. Bueno, pero sí podemos seguir poniendo ahí los temas del acuerdo. Puede pedirle a Uchime Comunica Producción que sí, lo tiene. mientras digo las palabras textuales del señor Thomas. Dijo: a Estados Unidos le interesa trabajar en los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita al gobierno recuperar los bienes y riquezas, oigan esto, que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado. Palabras textuales. Y siguió diciendo, refiriéndose ya al presidente Abinader, dice: su gobierno ha dado un paso importante hacia ese objetivo, gracias al logro histórico de un proceso de selección transparente de la Cámara de Cuentas. Esperamos apoyar en los esfuerzos de reformas adicionales que ayuden a alcanzar los objetivos de los nuevos miembros de la dirección de este importante mecanismo. Ahí veían al señor Thomas, ¿verdad? Bueno, esto tiene mucha importancia. Lo primero es que la verdad es que el presidente Abinader hizo una crítica que quizás algunos interpretaron como muy arriesgada en relación con la pandemia y el acaparamiento de las vacunas. Dijo un par de cosas pesadas. Las dijo primero aquí, después las dijo en la Cumbre Iberoamericana en Andorra, criticando a los países desarrollados, a las potencias, por el acaparamiento de las vacunas. Y señalando: no le estamos pidiendo que nos regalen vacunas, queremos comprarlas. Fue un señalamiento muy justo, muy correcto, pero bueno, no todo el mundo se atreve, ¿verdad? Y la reacción de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, parece que ha sido darse cuenta de que ellos han cometido un error manteniéndose de espaldas hacia América Latina, y error que han aprovechado muy bien los chinos, que tienen pequeños los ojos, pero no el cerebro, ¿verdad? Entonces, ellos han sido mucho más listos, no solamente por lo que se ve ahora, en el sentido de que mientras las potencias del mundo occidental, lo que dicen ser nuestros aliados, acaparan las vacunas y las acumulan, y la mayoría de esos países tienen 4 veces más vacunas que sus poblaciones.
mientras esas vacunas hacen falta en el mundo de los países menos desarrollados. Y China, que necesita sus vacunas, ¿qué ellos hacen? Ellos las necesitan. Son 1.500 millones de habitantes que tienen. Y sin embargo, han sido más colaboradores en ese sentido. Basta decir, yo no recuerdo cuántas veces que ha venido a América Latina el presidente de China, Xi Jinping, pero han sido varias, no recuerdo si son 3 o 4. Trump no vino una sola vez. Y no solamente no vino, sino que dijo que estos son países letrinas, sus palabras, ¿sí? Palabras muy propias de él, por cierto. Entonces, obviamente que hay una guerra de intereses entre esas grandes potencias que, reitero, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no tenemos por qué meternos en ese pleito. Cuando un chiquito se mete en un pleito de dos grandes, lo que se le pega es un trompón seguro, ¿verdad? Sale con un ojo abollado como mínimo, como barato. Entonces, esos son problemas de ellos. Pero sí es responsabilidad nuestra decir las cosas como son y señalar, pero miren lo que dicen que son nuestros aliados. Nos tienen bloqueadas las vacunas y viene el otro y las facilita. Bueno, parece que Biden se ha dado cuenta, o la administración Biden, de que han estado cometiendo un error. Ese acto de ayer tiene significación porque tiene una incidencia directa en la situación interna de la República Dominicana, de la sociedad dominicana, que acaba de salir del gobierno más corrupto de la historia. Y que tiene algunos precedentes que fueron reconocidos, en este caso por lo de la Cámara de Cuentas, a pesar de que fue una batalla que se tuvo que librar para eso. Porque había una confabulación para hacer otra Cámara de Cuentas con políticos a defender los robos que se han hecho y lo que se puedan hacer también, porque esa era la intención. Sin embargo, salió triunfante la posición que había expresado el presidente, como pasó también con la Junta Central Electoral. Pero hay un ministerio público independiente nombrado ahí de gente a la que el presidente ni siquiera conocía, digo en lo personal, porque son todas personas conocidas, por supuesto. ¿Y qué estamos viendo aquí? Señores, se está persiguiendo la corrupción y no valen uniformes ni kepis, ni ramos en los kepis tampoco. ¿Cuándo habíamos visto que, bueno, salvo cuando cayó Salvador Jorge Blanco, que entonces enjuiciaron a Cuervo Gómez? Es la única cosa. Pero esto es una cosa más grande, porque esto es oficiales de alto rango que están ahí, activos, y van y le allanan a la casa y se lo llevan preso. Y le incautan un montón de cosas. Incluso he escuchado por la radio a algunas personas quejándose de eso. Es decir, en lugar de decir que es bueno que no hay cotos cerrados de corrupción donde no pueda llegar el Ministerio Público, hay gente que dice, ¿cómo es posible? Esos guardias, eso es un abuso, debieron mandarlo al Departamento de Defensa y no a la Justicia. Oiga usted, como si el departamento, sería que lo confunden con defensa de acusados, al Ministerio de Defensa. ¿Y qué tiene que ver con justicia? El que delinque o el que es acusado de delinquir, ¿verdad? Porque hasta ahora son acusados, no están condenados. ¿A dónde es que tiene que ir a responder? Eso eran esquemas anteriores, que los delitos que cometían los militares los juzgaban los mismos militares. Ustedes no recuerdan que había los tribunales de justicia policial y los tribunales de justicia militar. Entonces un policía cogía y hacía un desastre como el que hizo el otro día el coronel Mariñez Lora, y lo juzgaban sus compañeritos en la misma policía. ¿A cuánto condenaron? ¿Usted recuerda alguno que haya sido condenado? Por ejemplo, en los 12 y en los 10 años de Balaguer, cuando tanta gente fue muerta por policías. Nunca. Y todavía hay gente que dice que así es que se debe hacer. Sí,
Bueno, pero tenemos un ministerio público que hace esas cosas, que se atreve. Y no es un atrevimiento, es simplemente el cumplimiento de una responsabilidad de una manera independiente. Entonces, el representante de los Estados Unidos reconoce que eso es así, que se está haciendo así, y dice que está dispuesto a colaborar. Pues bien, vamos a tomarle la palabra. El caso de Brecht, las confesiones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht que confesaron los pagos de los sobornos no fueron admitidos como prueba aquí. Ahí hay muchísimas cosas que las entienden los abogados, que el que no es abogado como yo, ¿verdad? El que no lo soy, no entiende bien, pero uno entiende, cualquiera entiende, que si hay una confesión del que pagó los sobornos, por más piruetas que hagan, debe haber una manera de conocer eso. El que pagó dice que pagó y a quién le pagó. ¿Cómo es posible que haya un subterfugio legal, como diría Balaguer, que diga que no, que eso no se puede y que eso queda fuera del juicio? Cuando el que pagó dice que pagó. Entonces, en este momento es muy importante eso, y sobre todo porque el señor Thomas dijo, y voy a repetir esto, que el gobierno está dando pasos importantes institucionales, ¿verdad? Hemos expresado antes en este programa, y lo hemos hecho un par de veces en los últimos días, que ese Ministerio Público Independiente, que eso no debe quedar a la buena voluntad de los presidentes futuros, porque hemos visto en estos días con lo de la Cámara de Cuentas que hay expresidentes que son candidatos sempiternos, es decir, que quieren volver, queriendo que le pusieran a su gente en la Cámara de Cuentas. En un ambiente en lo que se está diciendo, no, independiente, no, póngame lo mío ahí. Entonces, es importante que esas buenas decisiones que se han tomado de buscar una Cámara de Cuentas independiente, un Ministerio Público independiente, una Junta Central Electoral independiente, Cámara de Cuentas independiente, que esas cosas no queden a la buena voluntad de otros presidentes que puedan venir en el futuro, porque hay muchos que lo que quieren es poner a su gente, incluso de su comité político, a constituirse en un bloque, en una represa, para que no pase ninguna investigación, ni mucho menos ningún juicio al que les robe al Estado. Y qué bueno que el representante de los Estados Unidos hable de que eso es lo que ellos quieren ayudar a eso. Ayudar también a una policía. Esa policía hay que hacer una nueva, es nueva que hay que hacerla. Y se necesitan recursos y asesoramiento, ellos están ofreciendo. De manera que es trascendental ese acto que pasó ayer. Lo que pasa es que están sucediendo tantas cosas, las noticias son relativas, la importancia de las noticias son relativas, dependen de las otras noticias. Un día se cae un puente y esa es la noticia y todos los reporteros van para allá, pero si además de que se cae ese puente, renuncia un ministro por un escándalo de corrupción, entonces ya la del puente no tiene el 100% de la atención, tiene el 50%. Y si hay dos cosas más, tiene el 25%. Entonces están pasando muchas cosas importantes al mismo tiempo en estos días. Pero también si ese día se divorcia Jennifer López, entra a competir con lo de... Pues, ¿y por qué le hacen tanto caso a la vida privada de una gente? ¿Qué se divorcia? Por eso es un asunto de ellos. Que fulanita va a parir, que está casi dando a luz. ¿Qué cosa tan grande? Todo eso está ocurriendo también, Uchi. Sí, bueno, no podemos negar que la importancia de una persona o la popularidad es un factor noticioso, eso es cierto. Pero la verdad es que yo creo que se le da demasiado atención a los amores de dos gente. Pero déjeme quieto. Y así uno metiéndose en eso y averiguando eso. Es verdad. ¿Y cómo es? Óyeme, por Dios. ¿Dónde comen? ¿Dónde cenan? ¿Cómo viven? Sí, hombre. Y los medios hacen eso porque presionados sobre todo por las redes sociales, entonces se pierde mucho tiempo en eso, Uchi. Sí, ¿Usted se imagina? Yo me imagino que usted vive desechando cosas. Intrascendente además para el colectivo.
que es, se supone a quien este tipo de oficio sirve, ¿no? Al bienestar colectivo. Bueno, y otro de los asuntos que ha estado en la palestra recientemente y que ha sido noticia naturalmente, ha sido la lucha a favor y en contra de las 3 causales que se ha librado no solo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, sino también en todo el territorio nacional, porque los manifestantes de ambas partes se han expresado durante el transcurso de los últimos meses. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la primera lectura del Código Penal que no incluye las causales. Vamos a ver el corte que sobre ello tenemos y luego le queremos comentar algunos detalles. 146 síes, 14 noes. Por lo tanto, el proyecto está aprobado en primera lectura con su informe. Indudablemente que todas estas mejorías que estamos proponiendo y que fueron consensuadas con todo lo que tenían propuesta, están siendo aprovechadas por gente que no quiere la aprobación del código para sembrar cizaña. Entonces, yo quería que se aprobaran, aunque sí, así es, aunque yo quería que se aprobaran, aunque estamos en la primera lectura del proyecto, para que el texto que surja de aquí no surja con cosas que pueden parecer ante los ojos de juristas como barbaridades. Por eso yo quería que se aprobara. Pero quiero dejar constar en acta que le he pedido al diputado Alexis que retire las modificaciones y que yo no soy responsable de las barbaridades que hay en primera lectura y que quisimos corregir, pero que indudablemente, reitero, con mucha responsabilidad, con cariño y con respeto, que están siendo aprovechadas por algunos sectores que quieren en este momento impedir que, aunque su posición no fructifique la aprobación del código, hemos planteado mayoritariamente aquí que debe ser un hecho en el día de hoy. Bueno, eso le iba a decir yo. Pero fíjate bien, dice que sectores que están tratando de aprovechar, me imagino que se refiere al PLD, será, ¿verdad? Que le hizo críticas, que hay que decir que tienen toda la razón en las críticas que hicieron. Claro. Y además tienen aval para hablar de eso. ¿Por qué? Porque en sus gobiernos defendieron las 3 causales. Es increíble. Y lo siguen defendiendo. Sí. Entonces, ellos han hecho muchísimas cosas malas, pero en ese tema han sido coherentes. El presidente ¿Y qué quiere él? Que no aprovechen eso. Eso es lo que hace una fuerza política, de una manera, ¿cómo se llama?, correcta. Porque ellos en otros temas lo hacen de una manera muy incorrecta, como querer decir que al Ministerio Público lo están mandando del Palacio a perseguir a Danilo, que en eso no tienen ninguna razón, pero en este tema sí la tienen y han sido coherentes. Y mantuvieron la misma posición de antes y lo mismo que ofrecieron. Los diputados del PRM, en cambio, que se habían comprometido, la mayoría. Habían prometido algo y no cumplieron. Con las 3 causales, después cambiaron. Entonces, que no se queje de que los otros aprovechan eso. No, y también yo creo que hay que decir que el gobierno que se autodenomina del cambio, uno habría esperado que bajo ese lema y bajo ese nombre el cambio fuese que las promesas de campaña se cumplían, porque lo de antes era que las promesas de campaña no se cumplían. Exacto. Y desilusiona mucho tener que decir que el gobierno del cambio no ha cambiado eso, 1, 2, y que los gobiernos anteriores mostraron mayor compromiso con esa promesa de campaña que tiene que ver con los derechos de las mujeres, mayor coherencia, mayor compromiso, mayor valentía que lo que ha pasado
con esta legislatura, mayoritariamente del PRM, y con el gobierno actual. Tanto Leonel como Danilo. Tanto Leonel como Danilo, correcto. Aunque Leonel luego le sacó el cuerpo a eso y empezó a decir, bueno, que ahora la Constitución establece, y como abogado yo sé que el presidente Fernández sabe que la Constitución deja el espacio a una legislación adjetiva. Y decía, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional, pero no dice cuál es su opinión. Que cuál es su opinión, porque usted puede tener una opinión acerca de si, hasta si usted cree que la Constitución establece algo que no debe de establecer, usted lo puede decir. Pero bueno, le ha sacado el cuerpo Leonel en los últimos años a ese tema. Así que el PLD ha sido más coherente sobre los derechos de las mujeres de lo que ha demostrado ser el PRM en gobierno y en legislatura, porque basta notar que la lista de legisladores que apoyaban las causales en campaña era superior a la lista de legisladores que votaron en contra de un código penal sin las causales. Entonces, creo que eso nos da una lección como ciudadanos y ciudadanas acerca de a quién creerle en las próximas elecciones y a quién no creerle. Naturalmente, si usted está en contra de las causales, por lo menos eso le sirve de guía de quién sería capaz de decirle una mentira en campaña y luego hacer absolutamente lo contrario en un plazo tan corto como solo algunos meses. También quería decirles el proceso que agotan los proyectos de ley en las cámaras legislativas del país, cómo funciona el trámite legislativo. Lo que ha ocurrido no es que se ha aprobado el Código Penal sin las causales y que ya eso pronto o ya es ley, no es eso. Lo que ha sucedido es que la Cámara de Diputados, que es además la primera cámara que conoce el proyecto, ha aprobado en primera lectura. El proceso más o menos tiene dos grandes partes, la de la Cámara de Diputados y la del Senado. En la Cámara de Diputados primero va a comisión, luego va a primera lectura, luego va a segunda lectura, se pasa al Senado, ahí se repite el proceso, comisión del Senado, primera lectura, segunda lectura. Esto es una parte, digamos, como una sexta parte de todo el proceso que tiene que agotar. Pero además, y lo más importante es que en cada uno de esos estadios el proyecto puede volver a cero. Puede llegar a la primera lectura del Senado, que sería, digamos, el penúltimo o antepenúltimo paso, y si ahí no logra los objetivos con éxito, pues se devuelve a cero y tiene que volver a comisión en la Cámara de Diputados o ser introducida desde cero por el Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados. Lo que ha sucedido no es ni definitivo ni definitorio tampoco. La verdad es que independientemente de qué usted piense de las causales o si usted le favorece o no, una cosa ha dejado claro la Cámara de Diputados, y es que no se sabe qué esperar de esa gente. Una pregunta para la abogada Carolina Santana. ¿Hay alguna confusión entre medios de comunicación? Porque algunos dicen que se aprobó una de las causales, pero no parece que es así, ¿verdad? Mire, la verdad, con el asunto de que dicen que si una mujer tiene en riesgo su vida y su salud, se puede hacer un aborto, pero dice que después de haber hecho todos los otros intentos. Lo que le pasó a Esperancita. Hicieron un intento y murió. Exactamente. Bueno, mire, la confusión tiene, digamos que, un origen legítimo, porque la confusión emana del mismísimo hemiciclo. Emana de ahí porque cuando se le pregunta a ciertos legisladores más o menos el contenido aprobado en lo que los documentos oficiales lograban salir, varios confirmaban que se había aprobado la primera causal, que era causal vida. Entonces, muchos medios no es que leen el material y luego confunden, sino que los legisladores en el hemiciclo, o al no tenerlo claro, o al no saber, le dieron a varias personas la información errada. A mí, por ejemplo, me dieron esa información errada, y no es sino hasta que yo veo el documento y me doy cuenta que se trata simplemente del artículo 110 del anteproyecto, ahora proyecto en el 112, que no es la causal vida. ¿Por qué no es la causal vida? Lo que plantean las tres causales es lo siguiente: que la mujer pueda decidir en situaciones extremas si termina con el embarazo o si continúa con el embarazo. Lo que plantea textualmente el artículo 112 del proyecto... No es que lo decida la mujer. No es que lo decida la mujer. Sí. Es que si ocurre
una interrupción del embarazo producto de lo que se viene realizando médicamente, pues entonces eso no es punible. Doy lectura textual y luego analizamos un poquito más. Dice, artículo 112, eximente. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si, con antelación, para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible. En esas circunstancias, las conductas se consideran como propias del hecho justificativo del estado de necesidad. Es decir, la interrupción del embarazo practicado por personal médico en establecimientos de salud, es decir, no una interrupción irregular, digamos, al margen de los centros de salud, no es punible si se hacen todos los esfuerzos para salvar ambas vidas. Bueno, pero es que hay situaciones... Se corre el riesgo. Exactamente. Es decir, lo que dice que tiene primero que correr el riesgo. Tiene primero que correr el riesgo. Lo que hace la causal 1, pone como condición, de hecho, correr el riesgo. Sí. Usted no lleva a cárcel si usted asume el riesgo y corre el riesgo de morir intentando salvar ambas vidas. Lo que hace la causal 1 es decir, si presenta un riesgo médicamente determinable para tu vida, tienes derecho a decidir, ¿arriesgo mi vida y sigo con el embarazo o termino el embarazo? Eso es previo a la consumación del riesgo. Claro. Entonces, en casos, por ejemplo, como el de Esperancita, ¿Esperancita habría muerto? Sí. Porque con el 112 Esperancita no se salva. Sí. Ahora, con la causal 1, Esperancita se habría salvado. Entonces, yo siempre comento sobre esto. Yo tengo una persona allegada, mujer, que tiene una cardiopatía congénita. Esa persona no resistiría ni siquiera las hormonas de un embarazo en sus primeros estadios. Dar a luz, ni le digo. O sea, es una persona que cuando, por ejemplo, inició el tema de la pandemia y del COVID, nosotros sabíamos que si llegaba a contagiarse, no sobreviviría. Entonces, ¿qué pasa con una mujer así? Tiene que llegar hasta una situación con su cardiopatía congénita que esté al borde de la muerte para que no sea susceptible de cárcel. Eso es lo que plantea el 112. Sí. La causal 1 no, la causal 1 dice, si te vas a morir producto del embarazo, tienes derecho a elegir, sí, me voy a morir porque yo voy a llevar este embarazo hasta que me muera, o no, yo quiero seguir viviendo porque tengo otros 2 muchachos, porque prefiero, quiero morir, porque esa es mi decisión. Entonces hay que tomar en cuenta cómo se vive el 112 en comparación a cómo se vive la causal 1. También quería mencionar, al margen de eso, la desatinada selección del procausales, Alfredo Pacheco, que llegó vestido de azul, pero bueno, digamos que eso fue un desliz y no un mensaje que él haya querido enviar de los muchos mensajes confusos que se han recibido por parte de ese legislador en materia de las 3 causales. También decir... Perdóname, Carolina, sí, pero yo creo que su mensaje fue claro. Al votar contra las 3 causales, es claro. Sí. Ya su mensaje es claro. Lo otro fue todo hablar, porque yo estoy hablando todos los días, puedo decir cualquier cosa, pero el momento de la hora, de la verdad, él plantó su posición. Y llama la atención, ese es el gran dilema del PRM, que el PRM subió haciendo promesas y diciendo, y después mirando a ver dónde me recuesto. Engañando, porque eso es engañar al ese es el gran dilema. Entonces, Alfredo Pacheco siempre fue alguien que dijo, yo estoy a favor de las 3 causales, los legisladores del PRM, y mandaba el mensaje claro. Y han votado de un modo distinto a lo que pregonaron. Entonces, tú no sabes si en otras cosas va a ser lo mismo. Ahora, la gente que le apoyó, la gente que ellos le hicieron creer, la gente con las que caminaron y todo eso, ellos han establecido una distancia. Y poco a poco se va a perfilar a qué sector verdaderamente representan. Se han abrazado a una causa que tú la dabas más por otros partidos. Claro. Incluso está llegando la hora en poner a prueba la palabra del presidente también. A ver qué hace el presidente, porque ha dicho, yo estoy a favor de las 3 causales, pero ¿eso qué significa? Sí, vamos. Porque eso lo puedo decir yo, lo puede decir un panadero, pero el presidente de la República tiene un poder que uno se imagina que el hecho de que él apoye algo va a implicar otra cosa. Sí. Danilo Medina estaba contra un código que penalizara a las mujeres y podrá cuestionarle otras muchas cosas, pero cuando llegó la hora lo que dijo fue, yo lo observo.
Y recuerdo al vocero de la presidencia decir, van a hacer parir por ley a una mujer que fue violada, por ley, nos dicen a nosotros que por ley. Ahí está esa grabación. Y usted podrá tener muchas cosas en contra, pero fueron coherentes. Entonces, en yo ese creo que Pacheco tema, quedó claro. ¿Eh? Sí, En ese tema. En ese tema. sí, también quiero decir que hay legisladores del PRM, de los distintos partidos, pero en este caso puntualmente el PRM, que dicen que se necesita un código penal moderno, que el código penal nuestro no permite, por ejemplo, perseguir la corrupción, porque además inteligentemente ponen el dedo en una llaga que a todos nos duele, ¿no? Y que por tanto, sin las causales, porque se necesita el código y rápido. Mire, lo que yo voy a decir, la verdad es que hasta a mí me genera malestar, pero yo prefiero un ladrón libre que una mujer muerta. O sea, si el costo de tener un código penal, entre comillas, moderno, porque un código penal que no vele por la vida de las mujeres no es un código penal moderno. Por más cosas nuevas que tenga y nuevos términos y nuevas formas de autoría, eso no es un código penal moderno. Si no, revise los otros países, que de más de 200, 190 y tantos o 180 y tantos, de cerca de 200, 180 y tantos, 190 y tantos, ya tienen las eximentes incluidas, o algunas eximentes incluidas, o más que simplemente eximentes. La prohibición total del aborto es algo de otros tiempos en el resto del mundo, pero como ha pasado en República Dominicana en otros asuntos, yo creo que la solución al tema de los derechos de las mujeres no va a venir del poder, no va a venir de la Cámara Legislativa, de las cámaras legislativas, no va a venir de la Presidencia de la República, va a venir de la gente. Pasó con el 4%, bueno, pasó en Argentina con las causales, tuvo que movilizarse la gente y las chicas del campamento han anunciado una movilización para el 23 de mayo, que todas las personas que estemos, digamos, a favor de las causales estaremos allí. Por último, quería mencionar el tema del referéndum, porque el presidente ha mencionado eso en diferentes espacios públicos y me preocupa sobremanera que los políticos del Partido Revolucionario Moderno estén dejándole al pueblo, digamos, los actos de valentía y de liderazgo político que le corresponden a personas que ocupan espacios de poder, como el presidente de la República. El referéndum, ya lo hemos explicado en otras ocasiones aquí, sobre derechos fundamentales no procede, no lo digo yo. Técnicamente eso no se hace. Los derechos fundamentales no se someten a un concurso de popularidad. Eso tampoco tiene que ver con cuál sea mi posición sobre las causales, porque las personas que se oponen a las causales alegan un derecho fundamental del nascituro y por tanto el derecho fundamental que ellos alegan del nascituro tampoco puede ser sometido a referéndum. Los derechos fundamentales, reitero, son, según precisamente la jurisprudencia internacional, comparada, constitucional y demás, son el límite infranqueable de los procesos de consulta popular como el referéndum. El límite infranqueable, hasta ahí no llegan los referéndum. Pero yo creo también que es una posición de comodidad. Sugerir un referéndum es decir, hay que enfrentar ciertos sectores al pueblo que vaya adelante, que yo voy atrás. No, lo que nosotros tenemos que hacer, háganlo ustedes. Exactamente. Es una forma de decirlo así. Sí, totalmente. Lo que es una responsabilidad de nosotros se la vamos a tirar a ustedes, resuelvan ustedes. Resuelvan ustedes. Entonces, ¿para qué son legisladores? Y presidente también, que es el que ha planteado lo del referéndum sobre todo. Exacto. Es decir, que lo queríamos en la presidencia como país, digamos, porque el país votó por él, lo queríamos en la presidencia para representar. Lo queríamos en la presidencia para que ejerciera el liderazgo político. Se quiere a una persona en la presidencia, sobre todo, para tomar las decisiones difíciles, porque si la gente de la calle tiene que tomar las decisiones difíciles, entonces no vaya a la presidencia. Mira esto, por ejemplo, Carolina. Y brevemente, Edith, decías algo muy, muy importante ahorita. ¿En qué consiste concretamente el apoyo a las causales? Cuando un candidato a la presidencia o un presidente de la República le dice a su ciudadanía, yo apoyo tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa un apoyo presidencial? Eso es algo inconsecuente. Eso no significa nada. O eso implica medidas específicas desde la presidencia. Observaciones al Código Penal, por ejemplo. El uso de su liderazgo político a favor de aquello que dice de boca apoyar, pero en actos y en hechos no parece.
O sea, concretamente, ¿cuáles son las medidas mediante las cuales podemos evaluar si es cierto que lo que se prometió como apoyo se está entregando? Tú sabes que tengo aquí una comunicación del día 18 de febrero de 2017, donde comunica el PRM, le manda al senador Santiago Zorrilla, que era su vocero, y José Ignacio Paliza, que era el segundo senador que tenían, la disposición de que dice, el PRM fija una posición pública en la cual se expresa claramente que estamos de acuerdo con la interrupción del embarazo solo y únicamente en las 3 causales siguientes: cuando la vida de la madre esté en peligro por malformación del feto y que no tenga posibilidad de sobrevivir fuera del útero, y en los casos de violación e incesto. ¿De qué fecha es eso? Eso es el año 2017, cuando se estaba discutiendo el otro código. O sea, No el PRM... ¿No hace mucho? ¿Hace 3 años? Sí, el PRM, pero bueno, cuando han estado los momentos claves de este Código Penal. El PRM y sus declaraciones de sus miembros vino así. Lo que pasa es también que hay que mirar, así como hemos hablado del sector cómo las grandes corporaciones o la idea que tiene el Estado Dominicano ahora, a quién se abraza, el PRM ha decidido abrazarse a los más conservadores, a alguna iglesia que además, déjeme decirle, cuando se abrazan a eso, hay que ver la marcha de la iglesia, la marcha de las jipetas. La marcha de las jipetas, o sea, ¿a quién se está abrazando? La iglesia dominicana no es que sea ahora la iglesia más multitudinaria. De hecho, no todos están representados ahí. Entonces usted ve la marcha de las jipetas. El PRM ha decidido en materia de salud, si usted lo ve, desde el gobierno, las señales que manda, y esta me parece que es una señal inequívoca de un sector conservador, ultraderecha, le llamaba ayer el vicerrector de la Pontificia. Ultraderecha, que dijo David Álvarez Martín aquí en este programa, búsquenlo, lo voy a poner, dice, tratan a la gente como si fueran basura, deciden por ellos. Cuando te dicen de las mujeres, cuando opinan de la forma en que se socializa. Entonces ellos han dicho, nosotros nos vamos a abrazar a eso, un sector que está ocupado, que no correspondía al PRM, que no era lo que ellos representaban cuando la gente votó por ellos. Que no, pero además, no era lo que representaban. Un exceso de cercanía con la cúpula empresarial, con la gente con mayor riqueza, con las iglesias, cuando el Estado debe ser sobre todo, primero, y por lo menos esa era la consigna del Partido Revolucionario Moderno, para la base, que no son las cúpulas empresariales ni las iglesias, y en segundo lugar, laico. Entonces uno dice, bueno, pero ¿gobiernan para quién? ¿Para un pequeño grupo? Bueno, yo creo que son preguntas que como filosofía de Estado y como proceder de gobierno hay que reevaluarse desde el gobierno de Luis Abinader. Bueno, nos traga el tiempo. Nada más voy a decir de una manera muy lacónica que ayer se le siguieron medidas de protección, se le conocieron medidas de coerción al coronel Mariñez Lora y le dieron 1 año de prisión preventiva, como lo había pedido el Ministerio Público, por la muerte de los esposos cristianos, ¿verdad? De esa pareja recién casada de pastores evangélicos que fueron acribillados dentro de su carro por una patrulla de la policía. El coronel Mariñez no estaba ahí, pero era el superior de ellos, y no conocemos los detalles de las pruebas que tienen, porque lo que dijeron es que tienen pruebas de su responsabilidad. No sabemos si hay llamadas, comunicaciones, confesiones de los otros policías, porque hay 6 policías que tienen ese año de coerción antes que él. Pero el caso es que le dieron 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. Cuando su abogado por eso es que uno no se puede llevar mucho de los abogados defensores. Ustedes habrán visto que su abogado dijo que iba a pedir libertad pura y simple, porque ahí no había nada para mantenerlo preso. Ahí está. Vamos a hacer la pausa y entonces regresamos con el doctor Luis Roa, exdirector de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, con quien vamos a hablar del alcohol letal. Señores, no son bebidas adulteradas, son fabricadas así, letales, mortales. Eso no tiene adulteración ninguna. Con metanol que mata, con tiner que mata y con muchísimas otras cosas que matan. Regresamos con ese tema.
Gracias.